¿cierto? ¿Sí nos quedamos aquí o no? Sí, sí. Ok. Bueno, pues esta es de las funciones primordiales de los fosfolípidos, ¿sí? La membrana celular. Entonces, pues todo nuestro cuerpo en general está estructurado por células. Entonces, pues esta es la red que va a retener todos los organelos que van a encargarse de hacer los procesos fundamentales de que la célula se mantenga viva y a su vez este conjunto de células mantengan vivo a un sistema. Bueno, dentro de los otros no saponificables, lípidos no saponificables, tenemos las ceras. Por ejemplo, aquí tenemos la cera del panal de las abejas, ¿sí? De estos polinizadores universales que nos hacen el favor de todavía mantener un poco la vegetación que tenemos. Pues se trata de ésteres sólidos, ¿sí? Ácidos grasos de cadenas largas con alcoholes monohidroxílicos, es decir, que solamente aparece un OH en su estructura, ¿sí? Y son solubles en agua. Cuando, pues todos lo sabemos, ya que convivimos con las velitas, ¿sí? Que utilizamos en los cumpleaños, son blandas al calor, ¿sí? Y cuando se disminuye la temperatura, pues están duritas, ¿sí? La molécula tiene una pequeña fracción del carboxilo, ¿sí? Y a los lados, pues ramas hidrocarbonadas repelentes al agua, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos de algunas ceras, la cera de la oveja, el cebito de la oveja, de los borregos. Tenemos la cera de las hojas, ya ven que los vegetales, todos los vegetales, tienen una película grasa en sus superficies, no sé si les ha tocado. Esto es muy perceptible en ocasiones en las manzanas. ¿Alguien conoce las pavias o las guindas? Sí, yo. Sí, ya ven que cuando están en el árbol, sí, muy particular, cuando están en el árbol, se ven como si tuvieran una ceniza encima. ¿Sí les ha tocado ver? Sí. Ok, eso es una cera que tienen las frutas, ¿sí? Lo mismo tienen las hojas. Entonces digamos, es un cebito, así como nosotros, el sudor, esa grasa, pues, literal que tenemos en la cara, ¿sí? Ya ven que las chicas luego, pues, son muy vanidosas y no les gusta tener la cara con grasita, pues no es otra cosa más que es parte de los lípidos que nos van a proteger la piel, ¿sí? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si uno es alérgico a cierta situación del polvo, del ambiente, se pega en ese sebo, ¿sí? Lo envuelve para que después se tire, se caiga, ¿sí? Y no es propiamente que sea una situación desagradable, sino que todo nuestro organismo pues tiene una función, ¿sí? Y igual con las hojas, las ceras naturales. Entonces, ese es un ejemplo de las ceras que tenemos en contacto, ¿sí? Tenemos otro tipo de cera que son las de la carnauba. Yo cuando estaba haciendo esta preparación, la carnauba, dije, no, me van a preguntar qué es o qué es. Y pues esta carnauba nosotros la hemos visto más como decorativo, pero la cera que se utiliza extraída de esto es para autos, para protección de otro tipo de cosas. Es esa hojita, esa palma. Sí les es familiar la palma. ¿La han visto en algún lugar? Sí la he visto. ¿Sí? Esa es la carnauba. Sí, es una palmera que se da así, muy parecida a las de la playa, pero la característica de la carnauba es este tipo de hoja como en estrella de multipicos, ¿sí? Pero crece igual que las palmeras. Entonces, de ahí se extrae su cera, que sería esa pasta que es base para cera de autos, que es base para cera de cosméticos, ¿sí? Quienes usan algunas cremas, sobre todo ese tipo como que les llaman, creo, correctores o algo así, son muy pastosas. Este es una materia prima, ¿sí? Y tenemos la cera de abeja, que es la que nosotros más comúnmente conocemos,
¿sí? No es otra cosa más que un cebito que se genera ahí de los vegetales. Entonces, pues esa es la carnauba para quienes se quedaran con la duda como yo. Bueno, ¿y cuál es la función biológica de las ceras? Pues formar cubiertas de protección en la piel, como les decía. Tenemos también en el pelo, ya ven que hay, desafortunadamente hay personas que padecen le llaman a nivel médico, seborrea, demasiada grasa en su pelaje, ¿sí? Bueno, pues es un problema médico, ¿no? No es propiamente que haya gente que no se laven el pelo, ¿no? Sino que su producción de cera a nivel de cabello es mucha, ¿sí? En las aves, en las plumas, ¿sí? El plumaje, por eso los patos, cuando se meten al agua, se echan su nadada, ¿cómo le llaman eso? Su chapuzón, ¿sí? Porque creo que así le mencionan, se sumergen y salen y no se mojan. Los pingüinos igual. ¿Por qué? Porque hay una cera que producen ellos y forma parte de su estructura, de su plumaje, que permite que las fibras de las plumas no se mezclen con el agua. Por eso tenemos que son carboxilos con cadenas hidrocarbonadas que van a ocasionar esa repulsión al agua, ¿sí? Que no penetre tan fácilmente a las estructuras, que son, parece que les llaman hélices y láminas alfa y beta, y para que no se descompongan. Por eso, cuando el agua penetra tanto, por ejemplo, en nuestro cabello, que tenemos una cierta cantidad de ceras, quienes son chinitos, luego se les alacia el cabello, ¿sí? Y una vez que pierden esa cantidad de agua, las estructuras del pelo recuperan su forma. En el caso de las aves también sucede lo mismo, en el caso de los insectos también sucede lo mismo, ¿sí? Tenemos el caso de las plantas que se ven así como esa grasita que no permite que el agua se quede, sino que ahí está como separada, muy bien delimitada la gotita de agua de la hoja, ¿sí? Esto es lo que va a permitir que cuando tengan ese contacto, pues no les afecten sus estructuras, ¿sí? También van a formar parte de los exoesqueletos de los insectos, ¿sí? Ahí es lo que les mantiene ese como brillito adicional. ¿Para qué? Para que les proteja también de la luz del sol, de la tierra, de todo lo con lo que ellos tienen contacto. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el caso de las ceras? No, profe. Ok. No, profe. Gracias. Me paso a otra categoría de los lípidos no saponificables, ¿sí? Esta ya es la otra clasificación. Los terpenos. Esta etapa, si se fijan todo lo anterior, nunca mencionamos algo de polímeros. Aquí en este caso, esta categoría sí hay polimerización, ¿sí? Ahí participan pequeñas fracciones. Entonces, dentro de las macromoléculas naturales, tenemos lo que le denominan politerpenos. ¿Por qué politerpenos? Porque van a ser fracciones de un mismo tipo, así como el CH2 que nos alargaba las cadenas en alcanos, ¿sí? Aquí los terpenos se van a encargar de hacer estructuras más grandes. Por ejemplo, a ver, ¿esta estructura se les hace conocida? Si les digo isopreno, a lo mejor dicen, chin, ¿y eso qué es? Pero si les digo 2-metil 1,3-butadieno, ya se les hace más familiar, ¿no? Aquí encontramos una estructura que presenta un par de dobles enlaces, ¿sí? En el carbono 1 y en el carbono 3, ¿sí? La estructura principal están por cuatro carbonos, ¿sí? Y un radical metil. Ese es el isopreno. Y lo que va a suceder en el caso de un politerpeno va a ser la unión de muchas fracciones de este tipo. Por eso es polimerización. Muchos poli del mismo, meros, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, los terpenos nos van a dar diferentes estructuras. Y digamos, la clasificación cuando se empiezan a unir, pues tenemos que en el caso de dos pares, monoterpeno, perdón, de un par monoterpeno, de dos pares, diterpeno, de tres pares, triterpeno, cuatro pares, tetraterpeno y más de 8 va a ser un politerpeno, ¿sí? Este es en el caso de los terpenos. Tenemos, ¿dónde encontramos este tipo de terpenos?
en algunas, en unas esencias, ¿sí? Aromatizantes, está el geraniol, ¿sí? Esto lo encontramos más en niveles de farmacéutica, digámoslo así, o de cosmética, ¿sí? El limoneno, el mentol, el alcanfor, farnesol, el fitol, el escualeno, ahorita vamos a hablar del escualeno, los carotenoides, el beta caroteno, ¿eso es donde lo han escuchado? ¿No han escuchado el beta caroteno? No, profe. No, nunca jamás. ¿Y creen que ya se lo hayan comido o no? Pues quién sabe. Híjoles. Pues, ¿qué creen? Yo pienso que sí, por lo menos unas 2 veces a la semana, si es que no hasta más. Un alimento muy rico en betacarotenos es la zanahoria. Son esos colorantes, esos colores fuertes, parece que también el betabel, ¿sí? Entonces, ahí es donde encontramos esos betacarotenos, ¿sí? Tenemos ahora también el de los politerpenos, el caucho natural. El caucho natural, ¿dónde lo encontramos? En los corchos naturales. Ya ven que hay botellas de vino tinto, que es donde más encontramos este tipo de tapones. Los cauchos, los corchos naturales, ¿sí? Son eso, un politerpeno, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos cómo se van a unir. Vean, cómo son muchos del mismo tipo. ¿Sí? Aquí tenemos un terpeno, que es el caso pues del isopreno. ¿Sí? Y aquí tenemos cuando son un par, es un terpeno. ¿Sí? Cuando son dos pares, aquí está uno, dos pares, es el diterpeno. ¿Sí? Y a lo que decíamos de polímeros es muchos del mismo tipo. ¿Sí? A eso se refiere con polímeros. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí queda claro? Mm, Lo que son más o menos. los Sí, profe. politerpenos. Politerpenos, para quien quedó ahí, creo que fue Fer, gracias a quien dice que sí entendió. Este es el terpeno, ¿sí? O el isoterpeno. Entonces, cuando se habla de politerpenos, es que todos estos se juntaron, ¿sí? Todos estos se formaron unión y formaron, en este caso, un diterpeno porque son dos pares, es decir, 4 terpenos. Sería una estructura como un diterpeno que sería el fitol, ¿sí? Sí, a quien quedó así como que era el politerpeno, ¿sí? El diterpeno. Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Entonces, la función biológica, aquí tenemos, vean, ahí está la unión de un politerpeno, ¿sí? Aquí tenemos aquí ya se los marqué porque aquí tenemos un doble enlace, otro doble enlace, ¿sí? Tenemos muchos terpenos, ¿sí? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 terpenos, ¿sí? Fíjense, son diferentes formas de ver un terpeno. ¿Para qué sirven? Esta es la estructura del escualeno, ¿sí? Y por ejemplo, este es precursor, digamos que los terpenos son los ladrillitos de otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién? El colesterol. Este es importante para el colesterol. Y ustedes pueden decir, bueno, pero el colesterol es malo. Sí, en cierta etapa de nuestra vida, como les decía a sus compañeros de hace rato, que ya cuando va a llover y te duelen las rodillas, pues ya tienes que darte idea de que hay que estudiar otras cosas, además de que ya está sobrepasando los 35. Entonces, el colesterol va a ser eh, una parte muy importante en el desarrollo desde que somos chiquititos, es más, desde que estamos en el vientre materno. Desde ahí la función del colesterol es una cosa bárbara. Ahorita vamos a platicar de él. Y entonces, los terpenos nos van a ayudar en la síntesis de vitaminas A, E y K, ¿sí? Entonces, como les decía, son ladrillitos que van a estructurar otras estructuras de importancia biológica. Ya vimos ahorita que nos hablan del colesterol, ahora nos vamos con las vitaminas. Entonces, por eso la importancia de una alimentación
balanceada. ¿Para qué? Para que entre a nuestro cuerpo la cantidad de materia prima con la que las células van a estar trabajando y van a estar construyendo hormonas, moléculas, macromoléculas como el colesterol, los triglicéridos, las vitaminas, creo que ya dije las hormonas, proteínas de transporte, etcétera, ¿sí? Porque todo esto está vinculado para que podamos tener una buena función biológica, ¿sí? Dentro de los terpenos, ¿qué funciones hay en los terpenos? Pues los aromas y las esencias de las plantas, lo que le da el aroma a las rosas, a las hojas, a las flores de limón, todo eso que nosotros percibimos, que deleitamos con nuestro olfato, pues no es otra cosa más que el producto de esas grasitas que se refiere, que son derivadas a los terpenos, ¿sí? Como ya vimos, pues los terpenos van a ser intermediarios para el colesterol, como el farnesol, ¿sí? Los colores, ¿sí? Las vitaminas, por ejemplo, los betacarotenos y esas cosas, los pigmentos vegetales, ¿sí? En el caso de los diterpenos, la clorofila, que es lo que le da la coloración verde a todo lo vegetal, ¿sí? Que es donde, ¿para qué nos va a servir la clorofila? Clase de Mateo. Es más, clase de primaria y de secundaria. Fácil. No nomás para los de Cloretse. Ese es lo de menos. Pieza fundamental en el desarrollo biológico del sistema, de cualquier ecosistema. ¿Para qué va a servir la clorofila? Es lo que le da el color a las plantas, ¿no? Ajá. Pero la clorofila como esa estructura principal va a recibir ¿qué? De ahí derivan algo que se le llaman cloroplastos. ¿Sí? Esto es función vital para la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay desarrollo del vegetal, por lo tanto no hay producción de frutos, de semillas, y por lo tanto el que sigue en la cadena alimenticia, pues ¿qué va a comer? O sea, nosotros, aunque no tengamos cloroplastos, dependemos de la fotosíntesis, ¿sí? Porque la clorofila además cuando nos la comemos funciona como antioxidante, ¿sí? También tenemos los aislantes como de los politerpenos, pues los látex, ¿sí? El caucho, el látex natural que se empezó a trabajar fue para los guantes, por ejemplo, que de las cirugías, ¿sí? Eran de látex natural, entonces era aislante entre un sistema biológico y otro, ¿sí? Y el caucho que ya mencionamos. Bueno, tenemos otra estructura no saponificable, que son los esteroides. Normalmente esto lo escuchamos nosotros a nivel de vanidad en cuanto al físico-constructivismo, ¿sí? Pero también tenemos nuestros esteroides naturales. Estos son derivados de alcoholes cíclicos, son moléculas muy grandes, ¿sí? Y se encuentran en todas las células vivas. Estructuralmente derivan del hidroxiciclopentanofenantreno. Híjoles. Eh, este es el núcleo del esterol. Este es como la estructura base de donde se va a formar una estructura mayor, como el caso del colesterol, como el caso de algunas hormonas importantes. Ahorita vamos a mencionarlas. Y por ejemplo, aquí está, es el peridroxiciclopentano fenantreno, ¿sí? Aquí está, ese es el que les acabo de mencionar, ¿sí? Tenemos aquí unas estructuras, que estos son el fenantreno, esta unión de aquí, y el ciclopentano, ¿sí? Y estas son las piezas fundamentales en donde se van a dar estos tres anillos fusionados, y aquí nos marcan los carbonos. En cada uno de estos carbonos va a suceder algo, ¿sí? Ahorita los voy a presentar aquí. Tenemos los dobles enlaces, ¿sí? Estos van a tener una localización, ¿sí? Y van a tener una funcionalidad.
Estos enlaces tienen grupos sustituyentes en el núcleo, en donde van a tener una configuración entre los anillos. Aquí lo importante es, por ejemplo, las uniones que van a provocarse para la sustitución, por ejemplo, del carbono 3, del carbono 11 y del carbono 17, ¿sí? En los anillos respectivos A, B y D. ¿Sí? Esto ahorita vamos a ver una estructura donde se van a encontrar las sustituciones, ¿sí? Estas estructuras del peridroxiciclopentano fenantreno, vamos a encontrarlos, por ejemplo, en esteroides de las hormonas sexuales, ¿sí? Aquí tenemos un porcentaje de composición. ¿Sí? En el caso de la progesterona, ¿sí? Tenemos el 80% de carbono, el 9% de hidrógeno y el 10% de oxígeno, ¿sí? En el caso de la testosterona tenemos casi el 80%, vean que son muy similares la cantidad de componentes, de elementos químicos. Está el 9.79, poquito rebasadito de hidrógenos, y los hidrógenos también poquito más, los oxígenos, perdón, poquito más arriba, 11.09. Ahora, pues en este caso, la progesterona y el estradiol, pues son hormonas femeninas, sí, son las de mayor importancia, son sintetizadas en los ovarios, ¿sí? Van a regular el ciclo menstrual, son responsables de los caracteres sexuales femeninos, ¿sí? El crecimiento de glándulas mamarias, la amplitud de la cadera, el tipo en muchas situaciones de piel, ¿sí? Y esta es su estructura. Quiero que se concentren en la estructura base que comentamos. El peridroxiciclopentano fenantreno, ¿sí? Esta es vean la estructura base. Y decía que en el carbono 3, en el carbono 11 y en el carbono 17, ¿sí? Ahora vamos a analizar la testosterona, que es la hormona sexual masculina, ¿sí? Producida en los testículos, incrementa su producción cuando se llega a la pubertad, va a favorecer el crecimiento de caracteres sexuales masculinos, el cambio de la voz, el desarrollo muscular, el vello facial, etcétera, ¿sí? Todas esas etapas que ahorita están empezando ustedes a tener en experiencia. Y vean la estructura base. Tenemos aquí el peridroxiciclopentano fenantreno. Aquí está la base, ¿sí? Y vean, dice carbono 3, carbono 11 y carbono 17. La estructura es muy similar, ¿sí? Muy similar. De hecho, los hombres también tenemos cierta cantidad de progesterona mínima, pero sí tenemos, compartimos esas hormonas, pues, y pareciera que lo único que diferencia a estas hormonas, pues es que unas son en mujeres y otras son en hombres, pero son muy similares, ¿sí? Entonces, pues no hay ni para qué echar pleito, está muy pareja la cosa. ¿Alguna pregunta con la estructura esta del peridroxiciclopentano fenantreno? No, profe. Ok. Bueno, pues aquí tenemos ahora sí el colesterol. ¿Se acuerdan que decían que este ciclopentano fenantreno era el esterol base? Bueno, pues aquí lo tenemos ahora no en una hormona, lo tenemos en esta estructura que pues aquí está otra vez, todo esto es el ciclopentano fenantreno. Sí, y otra vez, carbono 3, carbono 11, carbono 17, ¿sí? Y aquí el 18 es el que constantemente le están quitando y poniendo una cosita, quitando y poniendo una cosita para hacerle una estructura diferente, ¿sí? Esto hace así como recordar un poquito lo de los isómeros cuando vimos hidrocarburos, ¿se acuerdan? Que decíamos, no, pues es que ese es el mismo, nomás le quitamos y si lo volteamos es la misma posición. Pues algo así juega con nosotros la orgánica. Si nosotros, ojalá que tengamos toda esa base de orgánica para entender este tipo de movimientos y de estructuras, para que no nos cueste trabajo luego que caigamos en las garras de la bioquímica, porque es ahí donde sí nos van a trabajar duro con esto. Entonces, el colesterol,
Cuando se encuentra a temperatura ambiente es un sólido blanco, ¿sí? Así muy parecido a la mantequita vegetal, ¿sí? Es soluble en otros aceites, pero no es soluble en agua. Lo vamos a encontrar en el 93% de las células y es la estructura base para generar hormonas sexuales, ácidos biliares, hormonas suprarrenales y vitamina D que se desarrolla. A ver, ahí sí nosotros funcionamos como las plantitas, no tenemos pues, clorofila, no manejamos cloroplastos, no desarrollamos la fotosíntesis, más sin embargo necesitamos por lo menos, sobre todo en etapas de crecimiento, ¿sí? De exponernos al sol por lo menos 15 minutos para que esa energía solar, esa radiación que estamos teniendo, active el desarrollo y la síntesis de la vitamina D, ¿sí? Y el 7% restante, pues se encuentra en la sangre, ¿sí? Y ese 7%, fíjense nada más, o sea, el 93% se encarga de desarrollar todas las estructuras benéficas para nuestro organismo, pero solo el 7% es el que nos va a causar problemas, ¿sí? ¿Y cómo nos los va a causar? Híjoles, eso es lo que, es así como que, había una película hace muchísimos años que se llamaba Viaje al Cuerpo Humano, ¿sí? Y ahí se hacía una navecita donde se reducía de tamaño el sujeto en su navecita y andaba en todo el torrente sanguíneo. Entonces era muy emocionante. Aquí tenemos, del colesterol, pues ya vimos, va a generar hormonas, va a generar estructuras benéficas para el cuerpo. La base de este colesterol, que vemos que el 93% es de uso, cuando estamos en la etapa de crecimiento de desarrollo fetal, pues el colesterol va a empezar a formar la estructura cerebral, ¿sí? Es clave para la estructura cerebral, ¿sí? Los ácidos grasos como el de la nuez favorece mucho al tejido cerebral y al tejido nervioso. Entonces, los nervios y el cerebro, pues es tejido a base de lípidos, ¿sí? Del colesterol. Cuando tenemos ese 93%, pues favorece a nuestro crecimiento, favorece al sistema nervioso general, no solo el central, ¿sí? Pero el 7% restante, que lo vemos así en la diapositiva, entre el plasma, los eritrocitos, los leucocitos que andan circulantes, pues son esas esponjitas de grasa, ¿sí? Esas burbujas de grasa que andan circulantes. Y entonces lo que va a ocurrir es esto. Este 7% que si nosotros le abonamos con una mala alimentación, pues va a llegar a obstaculizar pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí está la entrada por un eritrocito, pero si se juntan muchos o llega por aquí a favorecerse algún coágulo y encima le abonamos aquí la cantidad de grasa, pues se va a taponar, ¿sí? Y es cuando vienen los infartos, sobre todo en capilares pequeños, ¿sí? Ese es el problema con el colesterol, ¿sí? Se empieza a adherir a las paredes, empieza a reducir, le llaman en el ámbito médico, la luz de la vena, es decir, el nivel, digamos acá como en el caso de los ríos, el caudal de la sangre, ¿sí? Se le reduce por el exceso de ese 7, por rebasar ese 7%, ¿sí? De colesterol en la sangre, ¿sí? Y entonces, pues se empieza a acumular en capilares pequeños y cuando logra taparlos, tenemos esos problemas de infartos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Pues con una sana alimentación. Con eso es con lo que vamos a destapar y a reducir. Ya no hay una sobrecarga de grasas, no hay una sobrecarga de carbohidratos, porque hay unos que los carbohidratos en exceso se empiezan a acumular, y una vez que se acumulan, pues hay que pasarlos a un almacén. El almacén más cómodo, pues va a ser convertirlos en grasa, ¿sí? Y entonces cuando tenemos una alimentación sana, vamos a reducir las grasas como se van a empezar a ocupar, por eso nos ponen a hacer ejercicio, el sistema muscular necesita moverse, pues va a empezar a demandar esa cantidad de energía extra y la va a empezar a sacar de la grasa, la va a empezar a oxidar. Y entonces al irlas oxidando, pues va a ir eliminando este exceso de materia que nos va a causar problemas y entonces tendremos un cuerpo saludable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, pues yo espero que cuiden mucho su alimentación ahora que vayan a ser universitarios, porque qué mal come uno en esos tiempos, ¿eh? Siempre engorda mucho, ¿verdad? Una persona Sí, cuando sí, lo que está en pasa es eso. que
Ahí la cosa está... O de plano baja muy feo de peso, porque yo Ajá. tenía un amigo que estaba muy, muy gordito y entró a la universidad y bajó horrible. Todos pensábamos que se había hecho bulímico, así, pero él decía que uno, no tenía tiempo para comer como chuchería o así, y Sí. dos, no tenía dinero. Sí, efectivamente, algunos es por hambre, otros a lo mejor tienen cuenta con el recurso suficiente, pero debido a que comemos a deshoras, el hecho de comer a deshoras hace que nuestro sistema trabaje de manera irregular y pues entonces como no cuenta con el tiempo suficiente para poder hacer sus funciones como debe de ser, pues es como nosotros nos mandan una quilada de tarea y empezamos a resolverla, pero luego nos mandan otra y entonces pasamos y la dejamos en un lugar y entonces se nos empieza a acumular esa tarea. Lo mismo ocurre con los carbohidratos, con las grasas, todo lo que nos comemos a deshoras. Por eso es bien importante respetar los tiempos de alimentación, ¿sí? No es capricho. Bueno, tenemos dentro de las funciones biológicas, pues está la protección térmica y mecánica de algunos órganos que rodean el cuerpo, ¿sí? Va a proteger la piel, va a proporcionarle una temperatura adecuada, ¿sí? Es base de tejidos nerviosos, la estructura celular como los fosfolípidos y el almacén de energía para tener de recurso del cuerpo humano. Esas son las funciones biológicas de las grasas, ¿sí? Alimentos que contienen grasas, pues tenemos las margarinas, lo que son las mantequillas, los aceites vegetales, los aderezos y las carnes en sus diferentes variantes. Pero las más sanas, ya vimos, la del pescadito, por ejemplo. ¿Sí? Chamacos, chamacas, pues hemos llegado al final. Yo les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de permanecer con un servidor. Ha sido un placer estar con ustedes por 2 años, el curso de una pandemia. Yo les pido no desistir, busquen, gestionen lo que ocupen, no decaigan. Si se caen, pues hay que levantarse, es lo obligado, no quedarse en el piso. No tenemos, nadie tiene derecho a decir que porque fracasamos no nos podemos levantar. Arriba corazones, no tenemos de otra. Si nos quedamos en el piso, no nos va a gustar que nos usen de tapete. Entonces, hay que echarle ganas, hay que mantenerse con la frente en alto y si se equivocan, no se preocupen. Hay que ocuparse de corregir para que nosotros podamos alcanzar la meta, esos errores que sean el medio para que alcancemos el sueño que tenemos, ¿sí? No se equivoquen, ¿sí? No por temor al error, ya lo dejen ahí. No, hay que utilizar eso para que volvamos a tomar el camino y llegar a la meta. Y pues no se detengan hasta que se sientan orgullosos de lo que han estado haciendo, ¿sí? Es lo que les encargo. Por mi parte es todo. Ya la siguiente sesión probablemente pues va a ser para entregarle su calificación. Muchísimas gracias a todos. La paciencia, la entrega. Yo sé que ha sido un ciclo sumamente pesado para todos, pero de verdad no hay una variante para que vayamos a ver un cambio, ¿sí? Tenemos que superar, tenemos que hacernos mejores en esto, tenemos que lograr sacarle jugo a esto. Lo que les comenté cuando salimos, hay que ser resilientes, tener la habilidad de superar este tipo de dificultades y no se me apachurren, no se me apachurren. Tenemos una situación muy, un poco penosa en la situación estudiantil. Por favor, si se me deprimen y quieren hablar con alguien, de verdad, con toda confianza, Muchas gracias, profe, lo queremos mucho. perdón. Muchas gracias, profe. De verdad le agradecemos todas las palabras que nos dijo en estos años. Lo queremos mucho. Gracias a ustedes, de verdad, mantengan su comunicación, no se dejen caer. Hay que echarle ganas. Todos tenemos Profe, la esperanza de verlos felices y verlos triunfar en sus objetivos, ¿sí? Así que profe, ánimo y a darle. Quiero que me yo cuenten le el quiero chisme, quiero agradecer ver. mucho, Gracias a ustedes. porque siento que, no sé mis compañeros, pero yo realmente, aunque sea como sea,
yo sí me motivaba para entrar a sus clases porque siento que con usted fue con quien aprendí más y que usted se ve que le echa todas las ganas del mundo para que nosotros pues aprendamos y busca de una manera y otra, y de verdad yo creo que usted es de los maestros que de verdad valen muchísimo la pena. No, muchas Entonces, muchas gracias. gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Gracias, gracias. Es gracias a que ustedes quieren echarle ganas, es gracias a que quieren aprender, porque pues no, a eso venimos al mundo, a aprender, y hay que hacer lo mejor de nuestras partes, que realmente nos sintamos orgullosos de decir, esto me quedó padre. A veces es muy feo ser tan perfeccionista porque se tortura, pero eso te deja un buen sabor de boca, ¿sí? Muchas gracias y pues estamos en contacto. Permaneceré en el grupo hasta que se dé el cierre de ciclo escolar. Ahí estaremos pendientes y pues cualquier cosa aquí estoy. En cualquier momento esto se nos va a cortar. Gracias, profe, lo queremos. Gracias a ustedes. Yo también los voy a extrañar mucho. Ánimo. Ahí les mando su video al ratito. Cuídese muchísimo, profe. Ustedes mucho Muchas más, gracias, por igual. favor. Mucho más ustedes, ¿sí? Ánimo. Un abrazote a la distancia. Nos vemos en la clausura.